Buenas noches, le saluda su servidor don Julio César Muñoz Morales. Hoy tengo la bendición de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de hablarte la palabra de Dios del el capítulo 1 del libro de Oseas. Capítulo 1, 2 y 3, dice la palabra de Dios ahí. Viene Dios y le habla al profeta Oseas y le dice: ve y toma una mujer fornicaria, una mujer que ha fornicado, una mujer prostituta. Y Jehová le dice que se aparte de él y que vaya con esta mujer y procree hijos. Y bueno, usted me dirá, bueno, ¿por qué Dios le pide al profeta Oseas que vaya y agarre a una mujer de la mala vida, una mujer prostituta? Y uno dice, bueno, pero si Dios es un Dios santo, debe ser santo, ¿por qué uno tiene que ir uno y descender a la tierra de Egipto? Egipto sabemos que representa el mundo, donde hay amargura, odio, idolatría, codicia, hay fiestas paganas celebradas hacia los muertos, hay carnaval como en Brasil. Todo eso es abominación delante de nuestro Dios, Jesús Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, dice, ustedes no practiquen las costumbres de las demás ¿qué? Naciones, no hagan lo que ellos hacen, no practiquen sus costumbres, sus culturas, porque la costumbre y la cultura, eso tiene un espíritu de paganismo, tiene un espíritu de las tinieblas, es un espíritu de las tinieblas que el Señor representa al demonio, representa una cultura, es un demonio que envuelve a la gente y los engaña con facilidad. Pero hoy no vamos a hablar de ese espíritu, hoy vamos a hablar de lo que ya estamos hablando. Entonces uno dirá, ¿y por qué el profeta se juntó con una mujer prostituta? Tal vez la gente del barrio van a decir, bueno, ¿por qué te juntaste con una mujer prostituta? Una mujer que te va a hacer la mala vida, que a ti te toca trabajar, te toca levantarte temprano, ir a trabajar, regresas a casa, te pagan tu quincena, algunos tal vez le pagan cada fin de mes, tienes que pagar agua, luz, teléfono, cable, internet. Bueno, en esa época no había eso, pero pongo ejemplos. Y tal vez tú tienes que dar para la casa, suplir tus gastos, mientras tu mujer, prostituyéndose, trabajando eso, y el dinero que tú le das a ella, tal vez ella se lo das a sus amantes, y tal vez ella te está engañando, te está, como dicen, quemándote el rancho, como vemos en Huenchapín. Pero veamos que Dios en su misericordia, si leemos todo el capítulo 1 de Oseas y le pedimos al Señor Dios Todopoderoso que nos dé la sabiduría, la revelación para entender el libro del profeta Oseas, usted se va a dar cuenta que esa es una sombra, es una figura. Que porque Dios escogió al profeta Oseas, lo escogió para predicar la palabra de Dios a aquella mujer. Dios escogió un profeta para predicar la palabra de Dios a aquella mujer prostituta. El Señor Dios tuvo que escoger un vaso, un profeta, para predicarle la palabra del Señor Dios a aquella mujer prostituta que estaba en pecado, para molestarle su pecado, para decirle que se arrepiente del pecado, porque su camino que llevaba era un camino de muerte, era un camino de perdición. Si hablamos todo el libro del profeta Oseas, creo que el tiempo no nos alcanzaría, pero el amor que Dios tuvo con aquella mujer prostituta era sacarla del pecado, hacerle ver que su amor era tan grande, que el amor del Señor Jesucristo era tan grande hacia ella. Tal vez yo creo que el profeta no se acostó con ella, no tuvo relación sexual, no lo sabemos, pero había que estudiarlo. Tal vez no procrearon hijos, pero había que estudiar el libro, había que ir a diccionarios bíblicos, había que ir a la concordancia Strong Concordance y ver cada versículo y pedirle la sabiduría a Dios. Había que ver más Biblias, diferentes versiones. No voy a mencionar todas las versiones porque hay un montón y pedirle la revelación a Dios. Pero el mensaje es que Dios escogió a aquel profeta para hablarle a aquella mujer prostituta que se arrepintiera de su pecado, porque estaba sufriendo, tenía muchos amantes. Esos amantes pues le habían hecho la vida imposible, la habían amargado, la agarraban como un instrumento de Satanás para tener sexo. Yo creo que esta pobre mujer ya estaba cansada de esa vida. Mucho sexo y nunca tenía un marido. Nunca tenía un marido, alguien que le prohibiera sueldo, alguien que la amara, alguien que la sacara a pasear. Los demás pues eran
¿eran qué? Traidores, pero el Señor Jesucristo tenía un trato con esta mujer. El trato era salvarla, limpiarla de su pecado. Entonces, el pecado más antiguo de la humanidad ha sido la prostitución. La prostitución. Pero en este libro, si usted se da la tarea a estudiarlo y a leerlo, se va a dar cuenta de lo que Dios está diciendo. Muchos predicadores han hablado de este libro, pero no han llegado a la conclusión. Y pidamos al Señor Jesús la revelación, la sabiduría. ¿Cuál es el trato que Dios tenía? Esos son misterios, secretos que no sabemos. Y hay que pedirle a Dios la sabiduría, ¿verdad? Este mensaje es y era para el tiempo antiguo del pueblo de Israel, que Dios tuvo que escoger un profeta para meterse con la prostituta y advertirle su pecado. Por favor, en el nombre de Jesús le pido a todos los siervos de Dios, no se van a ir a prostituir, sino se van a endemoniar en un demonio. Y el diablo, cuando sacude a los siervos de Dios, a los siervos de Dios, los avergüenza. Y hay que tener cuidado en el nombre de Jesús, porque el diablo es diablo, pero Dios, es más fuerte. Así que cuidado en el nombre de Jesús, no se vayan a meter a bares, porque los bares le destruyen la vida a la gente. Imagínese que usted se mete a un bar, le hacen bajado su sueldo y usted tiene tarjeta de crédito. Hay que tener mucho cuidado, mejor ni vaya. Imagínese que le roban su tarjeta de crédito. Bueno, no le pueden robar, pero hay que tener cuidado en el nombre de Jesús a dónde se va a meter uno. Entonces este mensaje de Dios es, en el nombre de Jesús, el mensaje de Dios es de que acerca del profeta Oseas, que escogió a aquel hombre para predicarle el evangelio. Este mensaje también es para las mujeres prostitutas, que se arrepentan del pecado en el nombre de Jesús y que dejen de acostarse con hombres extraños, que ya dejen la prostitución, porque el camino que llevan es camino de muerte, como dice en inglés, stop, she, friends, deja ya tu pecado, porque Dios te ama, arrepiente de tu pecado. Si no te arrepientes, vas al infierno. Si te arrepientes, te espera la vida eterna si reconoces a Jesús como un único y suficiente Salvador. Dios te bendiga en nombre de Dios.